Marvel Studios acaba de dar el primer paso hacia uno de los eventos más importantes del año para los fans del MCU. Y cuando muchos pensábamos que tendríamos que esperar hasta la San Diego Comic Con para empezar a recibir novedades importantes, durante las últimas horas comenzaron a aparecer varios movimientos que han dejado en claro que la maquinaria de promoción para Avengers Doomsday ya está en marcha. Además, tenemos una nueva sinopsis oficial de la película. Kevin Feige estará presente en un evento internacional donde Marvel también tendrá participación y cada vez son más las señales de que el primer tráiler podría llegar en cuestión de semanas. También surgieron nuevos reportes sobre X-Men, Black Panther 3, Nova e incluso una nueva película de Avengers que ya estaría dando sus primeros pasos. Y DC también nos está brindando unos cuantos reportes que vale la pena retomar. Así que hoy vamos a repasar todas las noticias más importantes de la semana porque definitivamente hay mucho de qué hablar. ¿Qué tal amigos? Yo soy Mike y bienvenidos una vez más a Mike's Basement y a esta nueva sección de noticias que vamos a estar trayendo. Después de varias semanas relativamente tranquilas, Marvel parece que volvió a acelerar el ritmo con información bastante interesante. Algunas noticias ya son oficiales y otras provienen de reportes bastante confiables. Y también tenemos algunos rumores que vale la pena comentar, siempre dejando en claro qué está confirmado y qué todavía debemos de tomar con cautela. Y por supuesto vamos a comenzar con la noticia que probablemente marcará el rumbo de las próximas semanas para todo el MCU. Y es que si había alguna duda de que Marvel Studios ya estaba preparando la campaña de promoción para Avengers Doomsday, creo que esta semana prácticamente quedó despejada. Todo comenzó con la publicación de una nueva sinopsis de la película que será utilizada en un importante evento de promoción, la cual dice lo siguiente. Los héroes más poderosos de la Tierra, Steve Rogers, Shuri, Thor, Loki, Ant-Man, Capitán América, Falcon, Shang-Chi, Bucky Barnes, Yelena Belova, Red Guardian, junto a los Vengadores regresarán. No es una sinopsis que revele detalles de la historia ni mucho menos, pero sí confirma algo importante. Marvel ya comenzó oficialmente a promocionar la película de cara a su siguiente gran etapa del marketing. Y eso tiene mucho sentido cuando vemos dónde está apareciendo esta información. Pues Avengers Doomsday estará presente en la Bilibili World, un enorme evento de cultura pop y entretenimiento que se celebrará este 11 de julio en China, y que año con año reúne a miles y millones de aficionados de los videojuegos, anime, cine y las franquicias más importantes del mundo. Lo verdaderamente interesante es que Kevin Feige estará asistiendo personalmente al evento, y esto convierte a la Billy World en el primer gran escaparate internacional para Avengers Doomsday. ¿Significa esto que veremos un tráiler ahí? Por el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de Marvel Studios. Sin embargo, el simple hecho de que la película tenga la presencia y que Kevin Feige participe demuestra que la campaña de promoción está comenzando. Y esto parece ser solamente el inicio, porque apenas unas semanas después llegará el evento que prácticamente todos los fans de Marvel tienen marcado en el calendario, la San Diego Comic Con. Marvel Studios ha confirmado que regresarán al famoso Hall H el próximo 25 de julio con un panel de 1 hora de duración que comenzará a las 5:30 de la tarde hora del Pacífico. Traducido a nuestro horario estaremos hablando de las 7:30 de la noche en hora del centro de México. Y esto ha hecho a varios medios especializados y periodistas de la industria coincidir en algo. El plan parece presentar ahí el primer gran trailer de Avengers Doomsday, pero hay que hacer una precisión importante. De nuevo, esto no está confirmado por Marvel Studios. No existe un anuncio oficial diciendo que el tráiler se estrenará en el Hall H, pero cuando varios medios comienzan a coincidir en la misma información y además vemos que Marvel ya inició la promoción internacional de la película, la posibilidad empieza a sentirse bastante real. De hecho, si analizamos el calendario me parece el momento perfecto. Estamos hablando de la película más importante del estudio de The Avengers Endgame y la San Diego Comic Con siempre ha sido el escenario donde Marvel acostumbra a revelar sus proyectos más grandes. Recordemos que ahí hemos visto anuncios históricos, nuevos elencos, logotipos, cambios de nombre e incluso la revelación de proyectos completamente inesperados. Por eso sería muy lógico que Avengers Doomsday sea la gran protagonista del panel de este año. Y si finalmente vemos ese primer tráiler, probablemente empezaremos a entender cuál será el verdadero papel del Doctor Doom, cómo convivirán todos estos equipos dentro de la historia y cuál será el tono que tendrá esta nueva etapa del MCU. Porque hasta ahora hemos visto algunas imágenes filtradas del rodaje, artes conceptuales y algunos reportes, pero todavía no hemos tenido un primer vistazo oficial a lo que sea la identidad de la película. Y personalmente creo que este momento está mucho más cerca de lo que imaginábamos. Y aprovechando de que ya estamos hablando del Hall H, quiero hacerte una invitación muy especial. Pues este será el primer gran directo que realizaremos aquí en Mike's Basement para cubrir completamente en vivo un panel de Marvel Studios. Vamos a estar siguiendo absolutamente todo conforme vaya ocurriendo. Si presentan el primer tráiler de Avengers Doomsday lo analizaremos en cuanto termine. Si anuncian nuevos proyectos hablaremos de ellos en ese mismo momento. Si hay sorpresas relacionadas con Spider-Man, los X-Men, los Fantastic Four o cualquier otra franquicia del MCU también estaremos en vivo comentando todo. La idea es vivir el evento juntos, reaccionar a cada anuncio y analizar inmediatamente qué significa esto para el universo cinematográfico de Marvel.
Así que si todavía no estás suscrito al canal o no tienes activadas las notificaciones, este me parece el momento excelente para hacerlo, porque sinceramente creo que el panel del Hall H de este año puede convertirse en uno de los más importantes que ha hecho Marvel Studios en mucho tiempo, y nosotros vamos a estar ahí para cubrir absolutamente todo con ustedes. Y siguiendo con Marvel, ahora tenemos varias noticias que, aunque son independientes entre sí, parecen apuntar hacia una misma dirección, y ese es el futuro de los X-Men dentro del MCU. De acuerdo con el reporte del periodista James Mack, Marvel Studios tiene una idea muy clara de cómo quiere que se sienta su nueva película de los X-Men. Según esta información, el estudio busca que la cinta sea mucho más colorida, divertida y espectacular en cuanto a la acción, tomando como una de sus principales referencias el enorme éxito que está teniendo X-Men 97. Al mismo tiempo, el objetivo sería alejarse del tono mucho más serio, sombrío y contenido que caracterizó a gran parte de la saga producida por Fox durante más de 20 años. Y personalmente creo que esta decisión tiene bastante sentido, porque si algo está demostrando X-Men 97 es que el público sigue conectando con la esencia clásica de estos personajes. Una esencia donde sí, existen conflictos muy fuertes, discriminación y temas políticos, pero que al mismo tiempo es posible abrazar los colores llamativos, los poderes espectaculares, el trabajo en equipo y ese sentimiento de estar viendo a los X-Men de los cómics cobrar vida. No significa que Marvel vaya a eliminar el drama o las historias más maduras, simplemente parece que quieren recuperar esa identidad visual y esa energía durante muchos años, la cual fue dejando al lado el universo cinematográfico de Fox. Y creo que también responde a la dirección que está tomando el propio MCU. Después de Fantastic Four, Spider-Man Brand New Day y ahora con Avengers Doomsday, todo apunta a un universo mucho más grande, más fantástico y más cercano a las viñetas. Por eso no me sorprendería que los mutantes debutaran dentro de esa misma línea. Junto con este reporte también surgieron dos posibles nombres para el elenco. El primero vuelve a involucrar a Odessa A'Zion. James Mack asegura que la actriz está siendo considerada como la principal candidata para interpretar a Rogue dentro del MCU, y esta no es la primera vez que escuchamos este nombre relacionado a este personaje. Durante los últimos meses ha aparecido en distintos reportes como una de las candidatas favoritas para el papel, así que es evidente que el nombre sigue sonando con bastante fuerza. Eso sí, por ahora debemos de tomar esta información únicamente como un reporte. Marvel Studios sigue sin confirmar ningún casting para los X-Men, y hablando de rumores, también apareció uno bastante interesante relacionado con el posible villano principal. Pues el insider My Time to Shine asegura que Wagner Moura sería actualmente la principal opción de Marvel Studios para interpretar a Mr. Sinister. Y es un nombre que, aunque siendo un rumor, sí llama completamente la atención. Pues Wagner Moura ha demostrado durante años que puede interpretar personajes sumamente inteligentes, intimidantes y con una presencia enorme en pantalla. Y si realmente está pensando en Mr. Sinister como uno de los principales antagonistas de los X-Men, definitivamente se necesita un actor capaz de transmitir justamente esto. Lo interesante es que más allá de estos nombres, si terminan siendo reales o no, todas estas noticias empiezan a dibujar una imagen bastante clara. Marvel Studios ya no parece estar pensando únicamente en introducir a los mutantes de forma aislada. Primero los vimos llegar poco a poco en distintos proyectos, y ahora todo apunta a que el estudio ya está construyendo activamente la película que presentará a los X-Men como uno de los pilares del futuro del MCU. Y probablemente durante los próximos meses empecemos a escuchar cada vez más nombres relacionados a este proyecto, porque después de Avengers Secret Wars, los mutantes están llamados a convertirse en una de las franquicias más importantes para el estudio. Y precisamente hablando del futuro, la siguiente noticia es una de esas que, si termina haciéndose realidad, podría darnos una idea de cuál es el rumbo que Marvel Studios está tomando después de Secret Wars. Y este es completamente un nuevo rumor que surgió hace unos días, pero que empieza a tomar alguna fuerza. Y es que según últimos reportes, Marvel Studios ya está desarrollando una nueva película de Avengers titulada Judgment Day. El proyecto se encontraría todavía en una fase muy temprana de desarrollo, tanto así que una de las pocas cosas que ya habría comenzado es la elaboración de artes conceptuales basado en las primeras ideas que se están trabajando sobre la historia. Es decir, ni siquiera estamos hablando de una película que vaya a filmarse pronto. Estamos hablando de la etapa donde el estudio comienza a plasmar visualmente conceptos, personajes, escenarios y posibles secuencias para encontrar la dirección que va a tomar este proyecto si se termina materializando. Y aunque esto puede parecer algo menor, en realidad es un proceso muy importante dentro de Marvel Studios. Muchas veces estos artes conceptuales sirven para definir el tono de una película e incluso para convencer al propio estudio de seguir adelante o no con ciertas ideas. Pero el reporte no termina ahí, pues James Mack empieza a asegurarnos que una de las ideas sobre la mesa es que los Eternals tengan un papel muy importante dentro de esa historia. Y me parece una decisión bastante lógica. Desde el estreno de Eternals, muchos fans han señalado que Marvel dejó demasiadas historias abiertas. La aparición de la Celestial Trinity, la llegada de los Eros, el secuestro de varios miembros del equipo por Arishem y el propio juicio a la humanidad son elementos que prácticamente no se han retomado para nada en el MCU. Y si existe una película llamada Judgment Day, sería una oportunidad perfecta para recuperar todas estas tramas y darles finalmente una continuación o, por qué no, un cierre. Pero quizás lo más llamativo del reporte es otro nombre que aparece mencionado: la Guardia Imperial Shi'ar.
Para quienes no están familiarizados con los cómics, estamos hablando de un grupo de élite encargado de proteger al Imperio Shi'ar, una de las civilizaciones más importantes del universo Marvel. Sus historias suelen estar profundamente relacionadas con los X-Men, con los viajes espaciales y con algunos conflictos cósmicos más grandes de las viñetas. Por eso, si Marvel realmente está considerando introducir a la Guardia Imperial en esta película, podremos estar hablando de un evento muchísimo más grande de lo que parece a simple vista. No solamente podría reunir a los Avengers, también podría conectar a los mutantes, a los Eternals y a la parte más cósmica del MCU en una sola historia. Y esto encajaría perfectamente con la nueva etapa que parece estar preparando Marvel después de Secret Wars. Ahora bien, tampoco conviene adelantarnos demasiado. Como ya mencioné, todo esto sigue siendo un simple reporte. No sabemos si el proyecto terminará llamándose Judgment Day, si cambiará completamente durante el desarrollo, o incluso si alguna de estas ideas llegarán a la versión final de la película. Marvel Studios acostumbra a modificar muchísimo sus planes durante las primeras etapas de producción. Sin embargo, sí me parece interesante que ya están apareciendo reportes sobre el siguiente gran evento de los Vengadores, porque significa que mientras toda la atención está puesta en Doomsday y Secret Wars, el estudio ya estaría pensando en cuál sería la historia encargada de inaugurar la siguiente gran era del universo cinematográfico de Marvel. Y si algo nos ha enseñado Marvel durante los últimos años, es que la planeación a largo plazo sigue siendo una parte fundamental de su estrategia. Y antes de pasar a las noticias de DC, todavía hay un par de novedades importantes relacionadas con el futuro del MCU. La primera vuelve a involucrar a los mutantes de cierta forma, pues de acuerdo nuevamente con James Mack, Black Panther 3 introducirá un nuevo mutante dentro del MCU. Y aunque el reporte no revela de qué personaje se trataría, sí menciona algo bastante interesante. Y es que la idea es seguir una estrategia muy similar a la que, según distintos reportes, Marvel Studios está utilizando en Spider-Man Brand New Day con la presencia de Jean Grey. Es decir, en lugar de esperar a que la película de los X-Men presente a todos los mutantes de golpe, el estudio seguiría sembrando personajes en distintas franquicias del MCU antes de reunirlo. Y si observamos lo que viene ocurriendo durante los últimos años, realmente parece que este es el camino que ya está tomando Marvel. Kamala Khan ya fue confirmada como mutante. Namor también pertenece a esta categoría dentro del MCU, y todo apunta a que Jean Grey será también introducida en Spider-Man Brand New Day más tarde de este mes. Y ahora este reporte nos asegura que en Black Panther 3 también se sumará otro personaje mutante. Poco a poco Marvel estaría construyendo un mundo donde la existencia de los mutantes deje de sentirse como una novedad y pase a ser simplemente una parte más del universo. Esto le permitiría que cuando finalmente llegue la película de los X-Men, el concepto ya esté completamente integrado dentro del MCU y no sea necesario dedicar demasiado tiempo a explicar por qué nunca habían aparecido. Por supuesto, todavía falta saber quién sería este nuevo mutante. Las teorías seguramente comenzarán a partir de estos próximos meses. Hay personajes que históricamente han tenido relación con Wakanda dentro de los cómics, mientras que otros podrían servir para seguir expandiendo el panorama mutante antes del gran reboot. Pero por ahora no existe ninguna pista concreta, así que tendremos que esperar a que aparezca nueva información. Y la otra noticia que tiene que ver con un proyecto que muchos pensaban que se había quedado completamente en silencio es Nova. Pues resulta que el portal oficial del Sindicato de Guionistas de los Estados Unidos actualizó recientemente la ficha de la serie, y ahí apareció un nombre bastante conocido para los seguidores del MCU, y es Michael Waldron, el cual figura como uno de los escritores del proyecto. Y este movimiento resulta interesante por varias razones. La primera es que Waldron ya ha trabajado anteriormente con Marvel Studios en proyectos como Loki y también participó en el desarrollo de Avengers Secret Wars, por lo que es un creativo que Kevin Feige conoce bastante bien. Su incorporación podría significar que el proyecto finalmente está entrando en una etapa más activa de desarrollo después de varios meses con muy pocas novedades. Esto tampoco significa que vayamos a ver a la serie pronto. No existe todavía una fecha de estreno ni información oficial sobre cuándo va a empezar su producción, pero sí es una muy buena señal para quienes esperaban noticias de Nova, porque al menos confirma que Marvel continúa trabajando detrás de cámaras y que el proyecto sigue avanzando, aunque lo haga a un ritmo mucho más discreto que otras producciones del estudio. Y considerando que la parte cósmica del MCU probablemente cobrará muchísima importancia después de Secret Wars, tiene sentido que Marvel quiera tener lista una franquicia como Nova para los próximos años. Y antes de terminar con este video, me parece importante revisar rápidamente algunas noticias que han llegado desde el otro lado de la industria. Y la primera tiene que ver con una de las series más curiosas que parece estar preparando DC Studios. Y es que de acuerdo con el reporte publicado por Deadline, Jimmy Tatro estaría en negociaciones avanzadas para interpretar a Gorilla Grodd en la serie de Jimmy Olsen. Este es un proyecto que formará parte del nuevo DCU de James Gunn y que buscará explorar el universo de Superman desde una perspectiva mucho más ligera y más cómica. Si las negociaciones llegan a un buen puerto, sería la primera vez que veamos una versión completamente nueva de Gorilla Grodd dentro del DCU y la primera vez desde, me parece, The Flash. Y aunque todavía no conocemos demasiados detalles sobre la historia, la simple presencia del personaje como Grodd deja claro que DC no tiene miedo en abrazar el lado más extravagante de sus cómics.
Será interesante descubrir si se trata de un antagonista importante o si simplemente es una aparición especial dentro de la serie. También en las últimas horas se ha rumorado una nueva serie enfocada en Poison Ivy, la cual estará ubicada en el universo de Matt Reeves de Batman. Hay que ver si eso se termina materializando, pues para mí personalmente me parece bastante interesante que sigamos explorando el lado de los villanos de este universo. Ya lo hicimos con The Penguin y hacerlo ahora con un personaje como Poison Ivy puede ser bastante interesante. La siguiente noticia tiene que ver con uno de los rumores que más fuerza ha tomado durante las últimas semanas. Y es que, como seguramente recuerdas, distintos insiders han asegurado recientemente que Tom Britney será el elegido para interpretar a Batman dentro del DCU. Pues el mismo actor finalmente ha hablado sobre estos rumores. Y cuando se le cuestionó, simplemente comentó que, sin comentarios, no sé nada, son simplemente unos rumores muy bonitos. Como suele ocurrir en estos casos, esta respuesta realmente no confirma absolutamente nada. Tampoco nos desmiente el rumor, simplemente mantiene el misterio. Y siendo completamente honestos, es exactamente lo que esperaríamos si realmente existiera algún tipo de negociación con DC Studios. Si Tom Britney es o no es el nuevo Batman, probablemente tendremos que esperar a que James Gunn decida hacer el anuncio oficial. Mientras tanto, todo sigue entrando en el terreno de la especulación. Y para cerrar, vamos a hablar con una noticia para todos aquellos que todavía no han podido ver Supergirl en cines. Pues de acuerdo con distintos reportes, la película está apuntando a un estreno en formato digital para el próximo 28 de julio. De cumplirse esta fecha, la ventana entre su estreno en salas y su lanzamiento digital sería de poco más de 30 días, lo cual refuerza mucho las versiones de un fracaso en taquillas y vamos a ver qué tal le va con una venta digital. Como siempre, hay que esperar a una confirmación oficial por parte de Warner Bros., pero todo indica que no falta mucho para que aquellos que no han visto la película puedan hacerlo desde casa y se formen su propia opinión. Y con esto llegamos al fin de una semana que honestamente parece haber marcado el inicio de una cuenta regresiva hasta San Diego Comic Con. Marvel ya comenzó oficialmente la promoción de Avengers Doomsday, los X-Men siguen tomando forma poco a poco, empiezan a aparecer los primeros reportes sobre lo que viene después de Secret Wars, y tanto Marvel como DC parecen prepararse para unas semanas que podrían estar llenas de anuncios importantes. Ahora solo queda esperar y ver qué va a ocurrir este próximo 11 en la Beverly World y por supuesto qué tiene preparado Marvel Studios para el Hall H. Porque si las expectativas terminan cumpliéndose, podríamos entrar a punto de ver el primer vistazo oficial de la película más importante del MCU desde Endgame. Y recuerden que aquí en Mike's Basement vamos a estar cubriendo absolutamente todo. Tanto los anuncios previos como nuestro primer directo especial durante el panel de Marvel Studios en la San Diego Comic Con. Así que asegúrense de estar suscritos y activar la campanita para no perderse de esta cobertura en vivo. Por ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Cuál de todas estas noticias de la semana fue la que más te emocionó? ¿Crees que finalmente podremos ver el tráiler de Avengers Doomsday en el Hall H? ¿Y qué esperas del futuro de los X-Men dentro del MCU? Te leo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para seguir informado. Esto fue Mike's Basement y nos vemos en la próxima.